Queridos teatreres, escuchas del podcast, tomé una decisión. A partir de ahora voy a empezar a subir los baby reviews que normalmente solo subía a Instagram y a TikTok, aquí a nuestro podcast como un bono, un poquito como un episodio especial. Son mucho más chiquitos que nuestros episodios recurrentes, no son una entrevista, soy yo hablando de las obras que vi. No los hago de todas las obras, pero los que llego a hacer, se los quiero dejar también aquí a ustedes para que los escuchen. Voy a empezar con este de Into the Woods. De pronto lo van a escuchar raro porque técnicamente lo estoy grabando en historias de Instagram. Si lo escuchan cortado es por eso, porque en realidad son muchas historias pegadas juntas, pero quería que lo tuvieran. Entonces espero lo puedan tomar como este regalito que es, porque hace mucho que en el Aquelarre Podcast no hablamos de crítica de teatro, que es donde realmente empieza el podcast, pero se fue transformando en entrevista. Y no quiero perder ese lado, entonces sí les quiero dejar un poquito estas reseñas, estos reviews, estas críticas a algunas obras que veo. Insisto, no lo hago de todas, pero de vez en cuando sucede y se los voy a estar subiendo por acá. Estos no van a YouTube, pero si tú nos estás escuchando en alguna plataforma como iTunes, como Amazon Music, como Spotify, como iHeartRadio, como Podbean, aquí es donde vas a poder escuchar estos baby reviews que te quiero dejar como bonos especiales. Entonces vamos a empezar con Dentro del Bosque. Se viene review complicado porque les tengo que hacer baby review de Into the Woods, Dentro del Bosque, y tengo mucho que decir, pero quiero hacer antes un par de aclaraciones. Into the Woods no es una mala obra, necesito que eso se entienda porque me voy a ir un poquito a hacer una crítica dura y previamente quiero que quede muy claro, no es una mala obra. A ver, de entrada, el material de origen es brillante, el texto es brillante, la música es brillante y en segunda, esta compañía no tiene la capacidad de hacer mal las cosas. O sea, Miguel Septién, Ícaro Teatro y esta compañía no tiene la capacidad de hacer algo mal, no está mal hecho, ¿ok? Es una cuestión de percepción, conmigo no conectó y quisiera explicarles el por qué, porque tengo las razones. Yo quisiera explicar por qué para mí no termina de cuajar, no termina de funcionar desde muchos lados y donde yo la encontré conflictiva. Pero eso no significa que esté mal hecha. Y de verdad, vayan a verla y la platicamos. Me gustaría, de hecho, saber sus opiniones. Vayan a verla antes que otra cosa. Y también un poquito decirles que para poderme clavar de la manera en la que me voy a clavar, forzosamente tengo que caer en spoilers. Lo voy a poner entre comillas porque es una obra de 1986. ¿Qué tantos spoilers puede haber? Miren, no sé. Pero tengo que me tengo que meter para explicarles lo que estoy sintiendo y el por qué salí un poquito frustrado. Entonces, si ustedes no conocen la obra, no conocen nada de la obra y de los personajes de esta obra, que sería raro que no, pero miren, si no, vayan, véanla y regresan. Aquí más que nada vamos a meternos hasta la cocina porque creo que tengo que ser muy minucioso y maníaco para explicar lo que quiero explicar, especialmente porque también al final quiero que sepan y quiero aplaudir que Miguel Septién es un director de riesgo constante. Creo que él arriesga y creo que él crea conceptos y busca la manera de salirse de la caja. Y eso siempre se lo aplaudiré. Me parece mucho mejor eso a algo, bueno, a una apuesta aburrida o sosa o demasiado vista. Creo que Miguel lo hace muy bien en esos términos, pero justamente el hecho de arriesgar viene con un, como lo dice la palabra, riesgo, y el riesgo es quizá no conectar con ciertas personas, que fue lo que pasó en mi caso en específico. Entonces empecemos por qué es Into the Woods. Into the Woods es este musicalote de Stephen Sondheim, en el que aparecen los personajes de los cuentos de hadas que conocemos, personajes como Caperucita, como Rapunzel, como Cenicienta, que están conectados a través de la historia de dos panaderos, una pareja, pues un hombre y una mujer, que quieren tener un bebé, quieren ser padres, y no pueden, son infértiles porque recibieron un hechizo, una maldición por parte de una bruja por culpa del papá del panadero. Y entonces la bruja les dice, ¿quieren que les levante el hechizo? Ok, me tienen que conseguir estos 4 objetos. Y entonces ellos se tienen que adentrar en el bosque, para conseguir estos 4 objetos que van a permitirle a la bruja quitarles la maldición para que ellos puedan finalmente ser papás. Es en efecto una obra que trata mucho sobre maternar, paternar y maternar, ser papás. Todo lo que implica eso, incluyendo lo que le dejamos a los hijos. ¿Quiénes son nuestros hijos? Gracias a los papás. Entonces tiene mucho de esto ¿qué significa la crianza? ¿Qué le deja a los hijos la crianza? ¿Qué tomamos de los padres? ¿Qué tomamos de las generaciones anteriores, no? Lo bueno y lo malo, el trauma generacional. Y también al papá nadie le dice cómo ser papá. Es ese tipo de cosas que no te pueden enseñar. Entonces el papá va cometiendo errores en la paternidad. Y mucho de Into the Woods trata de eso. Y otra parte de Into the Woods gira en torno a ¿qué pasa después del felices para siempre? Tenemos entendido que estos personajes son felices para siempre, pero no es cierto, porque si los hacemos humanos, y en esta palabra me quiero centrar,
Personajes que normalmente están demasiado ficcionados y por lo tanto de pronto son demasiado unidimensionales, demasiado blanco y negro, son buenos o son malos y son una caricaturota. ¿Qué pasa si estos personajes en realidad no son esta caricatura, sino son humanos y por lo tanto tienen gamas de grises y por lo tanto cometen errores? Y entonces si le permitimos a los personajes, incluso a los más buenos, tener defectos y virtudes, tal vez el felices para siempre no existe. Entonces esta obra se pregunta en el segundo acto, ok, ya dijimos felices para siempre, ¿y ahora qué? ¿Qué tan falso es? Es falso, obviamente. Y entonces enfrentamos a estos personajes de cuento de hadas que siempre han sido unidimensionales con su humanidad para descubrir que el felices para siempre es una mentira, ¿no? Y que es mucho más complejo que eso. La palabra felices para siempre es tan reduccionista. Entonces, Into the Woods es un musical muy inteligente, es uno de mis favoritos, es uno que he podido ver en muchas producciones, en muchas distintas ciudades, entonces lo tengo cercano a mi corazón, razón por la cual también creo que me conflictuó esta producción. Y me conflictúa desde el tono y el concepto. Porque lo que hace Miguel, y es una cosa donde él se siente muy cómodo, lo ha hecho en obras anteriores, es acercarse a este libreto desde la farsa, desde la gran farsa. De pronto, de hecho, yo sentía que su farsa, como la dirigió, se iba hacia donde está Clue en el Teatro Centenario Coyoacán. O sea, ese tipo de cosa grandota, crecida y buscando continuamente la comedia. Y en la farsa, para mí, se vuelve a perder la humanidad. Porque entonces estás regresando a estos personajes a hacer una caricatura de ellos mismos. Y el punto entero del musical, que era cuestionarse qué pasa si son humanos, ya se perdió porque entonces son personajotes. Que en algunos hace sentido, pues. O sea, si tú me dices los príncipes hace mucho sentido que sean personajotes porque ellos, en efecto, no se dejan ver como otra cosa. Pero en otros muchos personajes, conmigo, a mi parecer, choca con el concepto de la obra. La tesis de una obra que está pidiendo personajes más humanos. Y no estoy diciendo que Into the Woods tenga que ser naturalista, pero creo que hasta allá donde se la lleva a Miguel, además, la vuelve un comedión constante, que sí, entre sus matices tiene comedia, claro que tiene comedia, y tiene personajes personajes completitos que son comedia, y situaciones chistosas, y diálogos chistosos, sí, pero tiene otros muchos matices, y entonces tiene tragedia, y tiene algo tétrico, y tiene melancolía, y tiene nostalgia, y siento que esos otros matices, Miguel amplía tanto la comedia, impera tanto la comedia, que los otros matices o los atropella o los disminuye o los devora. Francamente los devora. Y lo que está pasando es que el público empieza a reírse en momentos donde no tendría que reírse. O sea, yo decía, ¿por qué nos estamos riendo donde tendría que ser tétrico, trágico o nostálgico? Entonces, para mí se pierden matices, por ejemplo, en la diferencia en cuando pierde los ojos el príncipe de Rapunzel a cuando le arrancan los ojos a las hermanastras de Cenicienta. Miguel lo maneja desde un lugar muy similar y entonces vamos a reírnos de las dos cosas. Y yo no creo que vengan ni remotamente del mismo lugar, mientras que en las hermanastras creo que podemos reír porque es un castigo. Ellas han sido unas culeras toda la obra. En el momento en el que son castigadas divinamente, claro que nos podemos reír del asunto. Creo que para el príncipe no es el mismo caso. El príncipe al final, por más torpe que sean, si quieren verlo de esa manera, al final está cometiendo un acto valeroso de valentía en nombre del amor y termina perdiendo la vista porque lo hace mal. Y creo que no es un castigo, y no es un castigo que cuando finalmente se reúne con Rapunzel, ella le llora y sus lágrimas al caerle en los ojos le regresan la vista. En realidad es un momento tierno y técnicamente está buscando eso, está buscando la ternura de ese momento. Entonces creo que el manejo de que ambas sean comedia, es ahí donde siento que ya se empieza a aplanar todo hacia el mismo lugar. Entonces, como impera la comedia, ya la obra ya solamente tiene ese tono, ya tiene un tono. Y luego llega, por ejemplo, la muerte de Rapunzel y la muerte de la mamá de Jack, y la gente ríe mucho. Y la cosa es, esto en realidad, lo que le pasó al príncipe ya es el anuncio de a los buenos también les empiezan a pasar cosas malas. Para cuando mueren Rapunzel y la mamá de Jack es, ¡ay, cabrón! Ya empieza verdaderamente a suceder la tragedia de Into the Woods. Ya se nos están muriendo nuestros héroes. Y pasan desapercibidas estas muertes porque la muerte de la mamá de Jack, Miguel la maneja con comedia, cosa que yo honestamente no estoy de acuerdo con eso. Me parece que no es un momento con el que tendrías que reír, tendrías que estar entendiendo desde ahí. Están dejando a Jack huérfano. La de Rapunzel no forzosamente la maneja con comedia, pero se pierde en el caos del asunto, y entre que la gente se ríe de ella o no la ve, creo que pierde potencia. Y lo que acaba pasando
es que el siguiente instante, que es el lamento de la bruja, ya no se entiende. Y yo veo que Flor Benítez sale y la canta desde ese drama de, no solo acaba de perder a su hija, la perdió un poco por su culpa, porque lo que pasa con Rapunzel es que en medio del caos de la giganta, la bruja, su mamá, se trata de acercar a ella y Rapunzel, que en ese momento la detesta, le dice, quítate, y se hace para atrás y en ese momento la pisa la gigante. Entonces, claro que la bruja dice, es mi culpa, ¿no? Acaba de perder a su mamá y además es mi culpa. Y sale y canta su lamento y no se entiende de dónde viene, porque 3 segundos antes nos estábamos riendo de la muerte de su hija. Desde un lugar donde no tendríamos que habernos reído o no nos dimos cuenta de la muerte de su hija. Y me pasó porque estaba yo platicando antier con una persona justo de esta escena y me dijo, ay, yo no vi cuando se murió Rapunzel. Y yo, ¿cómo? No, ni supe que se murió Rapunzel. Y puedo entenderlo porque dije, sí, hay algo caótico en el montaje de esa escena en donde sí te puedes perder la muerte de Rapunzel. Y la cosa es, no es culpa del público. Creo que tú ya le dijiste al público qué obra eres. Ya estableciste que eres y ya reforzaste que eres. Entonces, claro que están buscando en qué momento reírse porque ellos vinieron a ver un comedión. Eso se los dijiste. Entonces, me parece muy fuerte, por ejemplo, uno de los diálogos más bellos de todo el musical. Yo amo ese diálogo. Lo tiene el príncipe cuando se está despidiendo de Cenicienta. El príncipe, que él sí, para que vean, ha mantenido una máscara constante durante toda la obra y no nos ha permitido ver su lado humano. Él que sí puede ser una caricatura. Cuando finalmente se quita la máscara, se vulnera enfrente de Cenicienta. Además, Luisa Cortés está brutal. Luego me voy con los actores, pero Luisa está llorando, está teniendo un momento con Andrés Elvira, que se está quitando el príncipe metafóricamente la máscara para mostrarse como realmente es. Y dice uno de los diálogos más hermosos de todo el musical. I was raised to be charming, not sincere. Es una frase que yo amo, me parece que además es redondita, que tiene mucho de hermosa porque es una frase muy vulnerable, pero además es redondita porque el príncipe no dice I'm charming, not sincere. Dice, I was raised to be charming. Vuelve a la maternidad, vuelve a la crianza, regresa para arriba. Es esto, yo soy el resultado de la persona que me crió. A mí me dijeron, yo agarré esto de arriba, de mis papás. I was raised to be charming. Entonces regresa a esta cosa de somos producto de nuestras familias, somos producto de nuestros papás, somos producto de nuestras generaciones anteriores. Y es un diálogo muy bonito y creo que Andrés lo cacha desde ese lugar porque honestamente yo veo que en ese momento Andrés ya le bajó 900 decibeles a lo que estaba haciendo antes, lo moduló por completo, suelta esa línea y la gente se vomita de risa como si hubieran escuchado un chiste, el más grande chiste del Polo Polo. Entonces, cuando yo escucho a la gente reír, cuando el príncipe está resumiendo la temática de la obra, está en una línea soltando todo lo que la obra nos quiere decir, y además lo está haciendo desde este lugar tan sensible, y yo escucho a la gente reír, en ese momento dije, sí, pasó. El mensaje hizo esto, voló por arriba y no aterrizó, no cayó aquí donde tendríamos que sentirlo, en el corazón, en la panza. Y no estoy diciendo que no tenga momentos emotivos la obra, porque Miguel también logra momentos emotivos, solo estoy diciendo que mucho del mensaje, literalmente resumido en una línea, pasó por aquí. Y así pasa continuamente, vuela por encima de las cabezas porque impera la comedia. Entonces la gente lo está tomando con absoluta ligereza. Y no que la comedia no pueda tener mensaje, creo que sí lo puede tener, absolutamente lo tienen pues, pero creo que no cae en dónde tendría que caer porque está en un tono distinto. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo estaba esperando modulación, estaba esperando matices, estaba esperando obscuridad y recibí sitcom. Y eso a mí me sacó por completo. Yo ahí es donde ya no pude conectar y ya no pude entender Into the Woods como siempre le entiendo. Y encima de todo hay actores que lo manejan bien y actores a los que se les sale de las manos. Y yo pienso, por ejemplo, en Luisa Cortés. A mí me encantó su Cenicienta. Creo que encuentra un lugar muy humano, muy honesto de su Cenicienta, especialmente en el segundo acto. En el primer acto me gustó, pero en el segundo acto la vi brillar. Justo porque creo que ahí ella dijo, yo me voy a venir a meter en este recoveco donde encuentro un lugar muy sincero para Cenicienta, y todo lo que hace en el segundo acto lo está entregando con absoluta emocionalidad y además canta brutal. O sea, la voz de Luisa lo que tiene es que no existe otra como la de ella. O sea, creo que en una industria llena de belteras y de poperas, la voz tan de soprano de Luisa creo que tiene un sonido muy especial y disfruto mucho oírla cantar y disfruté muchísimo de verla actuar.
Y No One Is Alone, su momento No One Is Alone es un momento muy bello. Ella está en proscenio con María Perroni, que está haciendo Caperucita y que también encuentro en ella muchas bondades. Y que además en este momento María hace una cosa, no saben lo bellísima, porque siento que se deja inundar por el sentimiento. Lo contiene y luego lo suelta. Es conmovedor a madres. Y siento que eso es lo que María Perroni, ella sí se permite armar todo un personaje, porque su Caperucita es muy distinta a la Caperucita que conocemos por el cuento. Al final es como más dura y más valentona y más entrona. Entonces creo que María se permite crear ese personaje, pero cuando llega este momento de absoluta sensibilidad, lo que hace María, híjole, qué brutal, junto con Luisa. Entonces estábamos oyendo No One Is Alone, esta pinche canción que es bellísima, y viéndolas a ellas en proscenio, y es una cosa que te roba el aliento. Atrás es otra historia, ahorita me voy para allá. Flor Benítez la amo muchísimo vocalmente hablando, y lo mucho que se entrega al personaje, ella sea a la bruja, y yo la veo absolutamente volcada hacia sus canciones. Mi conflicto con lo que hace Flor es que está buscando un personaje, y entonces a la bruja le encuentra una voz particular, un poquito como que cambia su registro tantito para hablar desde tantito más aquí abajo, y en las canciones que son muy veloces que la bruja tiene, cuesta trabajo entender lo que está diciendo, se pierde la dicción en la búsqueda del personaje, y sí había varios momentos en donde yo decía, ay caray, ¿qué dijo? Especialmente al inicio, cuando está haciendo además a la bruja mayor. En sus canciones rápidas se pierde mucho, pero le agradezco mucho de verdad el que la ves con una entrega absoluta. Ahora, repito, creo que sin querer la bruja pierde muchos de sus mejores momentos, no por Flor Benítez, pero porque el tono no permite que caigan donde tienen que caer. Entonces cuando canta, por ejemplo, Stay With Me, que se la canta a Rapunzel, tú nunca dejas de ver a la bruja para empezar a ver a la mamá. Y yo creo que Stay With Me es ese momento en el que cachas, la bruja no es solo una bruja maldita, ¿no? Es una mamá. Pero está haciendo demasiado Flor, y entonces sigues viendo todo el tiempo a la bruja y nunca a la mamá. E insisto, en su lamento, que lo hace bellísimo Flor, pero tristemente la muerte de Rapunzel no cayó como piedra, y por lo tanto el lamento no cae como piedra, no porque están unidas, están juntas. Y la única que creo que ahí sí funciona el momento y funciona todo es Last Midnight. Qué brutal manera de cantar la de Flor. Qué brutal manera de cantar de esa mujer. Last Midnight me parece un momentazo. Una persona que creo que modula muy bien esta locura es Jimena Párez como la panadera. Creo que ella entiende que la panadera tiene que estar en un lugar aterrizado. ¿Por qué? Porque por algo los panaderos no pertenecen a ningún cuento, no salieron de esta fantasía, de esta magia. Ellos son el personaje real, ellos nos representan a nosotros en butaca, ¿no? O sea, ellos son el personaje real al cual accedemos, a través de los cuales accedemos a la magia. Y creo que Jimena lo entiende muy bien, y entiende que ella no puede estar en estos decibeles en donde están los demás. Pese a que tiene momentos de comedia en donde sí se permite subir esa farsa, baja continuamente, modula, y toca lugares muy reales, y además se siente como un respiro. Y cuando llega su canción, su última canción que canta, Moments in the Woods, la canta, híjole, de entrada, qué espectacular manera de cantar de Jimena, qué espectacular manera, pero la canta desde un lugar, porque además eso nos quiere decir la canción, muy humano, porque en ese momento la panadera acaba de cometer un acto que es francamente humano, está en esa gama de grises. Entonces, nuevamente, es una obra sobre seres humanos cometiendo errores, siendo seres humanos defectuosos, porque somos fallidos como seres humanos y es parte del asunto. Y Moments in the Woods creo que resume muy bien eso, y Jimena lo entiende muy bien, y qué manera de cantar y de entregar ese número en el que además está solita en escena, y de verdad es un momentazo de mis favoritos. Pero en el opuesto tiene a Lalo Siqueiros como el panadero, que creo que él justo no modula eso y no entiende que el panadero no está allá arriba donde están los demás. Y creo yo que incluso viene quizá de un lugar de perfil. Tal vez Lalo Siqueiros no era el adecuado para ser al panadero, porque Lalo es una persona que tiende a crecer las cosas. Tiene Lalo Siqueirismos que le hemos visto en muchas obras, y que él lo maneja muy bien y es un poquito su lugar seguro. Y él se suele ir para arriba, él se suele ir grande y se suele ir a la comedia. Y como comediante es muy chistoso, pues, solo tal vez no era el panadero. Especialmente el panadero, que es de todos el personaje técnicamente más chiquito, más contenido, es incluso intimidable, es incluso introvertido, pues, ¿no? O sea, como que es un personaje chiquito, y yo no sé si Lalo era el correcto para ser a un personaje chiquito, cuando lo suyo siempre ha sido
lo más grandote, ¿no? Entonces, yo todo el tiempo vi a un panadero que estaba haciendo demasiado, continuamente demasiado. Incluso en sus momentos que técnicamente son más chiquitos en el segundo acto, más melancólicos, cuando está, por ejemplo, cantando No More con el hombre misterioso, Alberto Lomnitz está en este lugar íntimo, cantando No More aquí, en chiquito, en poquito, y Lalo enfrente de él está actuando para la fila Z, para la fila W, está gesticulando muchísimo, está haciendo demasiado, todo el tiempo creciendo, incluso una canción que tendría que ser melancólica y tenue, y creo que Lalo todo el tiempo su instinto es irse para arriba. Y me pasa lo mismo en No One Is Alone, por eso yo decía, en Proscenio tienes a Luisa y a María en esta cosa más íntima, más chiquita, más honesta, y atrás está Lalo y está Alain, que es otro. Alain, ustedes saben que yo adoro y amo a Alain Peñalosa, pero él también está sobrecocinado muchísimo. Toda la obra está en un crecido, que lo que pasa con Jack es que pese a que él es niño, lo que está haciendo Alain es actuar para niños, o sea, su actuación, su acting es muy similar al de obras infantiles, ¿no? Yo veo, ustedes saben, por trabajo veo muchas obras dirigidas a infancias y justo lo que sentí de Alain era eso, que su acting se va hacia el acting para niños. Y creo que hay una diferencia entre actuar como niño o siendo un niño y luego tratar al público como niños. Y creo que Alain a donde se va es ese lugar donde de pronto lo estamos ya viendo haciendo Plaza Sésamo, pues. Y en esta cosa grandototota que está haciendo Alain y muy infantil, se pierden cosas como por ejemplo en el segundo acto le tiene un diálogo con la mamá en el que le dice, no me trates como niño, ya soy un hombre. Y uno como público piensa, ¿dónde está ese hombre? Porque no lo hemos visto, o sea, en dos horas de obra lo hemos visto siendo un niño chiquito además, un niño como de 5, o sea, un niño chiquito. Y creo que eso además no es Jack porque Jack no es tonto, pues le han hecho creer que es tonto y ese también es otro error de algún modo el manejo de Into the Woods, que es la mamá de Jack en realidad es cruel con él y le ha hecho creer que es pendejo y le ha hecho creer que no puede. Y aquí la mamá está tan caricaturizada, se va a este lugar Looney Tunes, donde entonces sus regaños son chistosos y son divertidos. Y no los entiendes forzosamente como crueles. Y entonces no entiendes por qué Jack está tan solo y tan desvalijado. Y esa es la razón. Pero Jack no es tonto, le han hecho creer que es tonto. Jack en realidad es aventurero y es soñador y es impulsivo. Entonces Alain no está tomando a Jack desde este lugar donde es un personaje sensible. Y por ejemplo, su canción Giants in the Sky, ahorita me voy con la traducción, pero creo que en Sondheim nada pasa porque sí. Todo es simbólico y todo es metafórico. Y cuando Jack canta Giants in the Sky, muy al principio de la obra además te está diciendo quién es. Jack todo el tiempo ve para arriba. Jack tiene la cabeza en las nubes. In the Sky. Entonces Jack es este personaje que es aire. Que en la traducción se pierde porque en vez de decir Giants in the Sky, Miguel pone gigantes en el portal y pierdes por completo el visual de Jack viendo para arriba. Pero se pierde además en toda la obra. Jack es un personaje que no se entiende como soñador, sino más como bobo. Y creo que Jack no tendría por qué ser bobo. Y entonces en No One Is Alone, atrás, insisto, está Lalo y está Alain actuando los dos para la fila Z en un lugar mucho más pretendido. Y creo que choca además con lo que están haciendo las niñas adelante y pierde algo de relevancia. Andrés Elvira y José Grillet, que hacen a Los Príncipes y las Hermanastras, me encantan. Ellos son comedia pura. Y disfruto mucho de la comedia y creo que Miguel logra explotarlos bastante. Él sabe que son una carta fuerte, él lo sabe perfectamente y los usa para eso. Y solamente yo de pronto los pierdo cuando esos mismos personajes de pronto y a momentos chiquitos, pero pasa, tienen que caer en lugares un poquito más modulados y más naturales, porque ellos también están constantemente arriba, que ahí sí creo que la diferencia es en ellos se permite. Ellos técnicamente sí deben estar allá arriba y es padrísimo verlos allá arriba y sacan risas constantes y ellos sí deben hacerlo. Entonces me hubiera gustado tantito más de modulación, pero en realidad a Andrés y a Grillo los disfruté mucho. Ahora, ya que toqué la traducción, vámonos directo para allá. Creo que es una chambota irreal traducir un Sondheim, traducir Into the Woods. Lo que hace Miguel Septién es celebrable, es valiente, es inteligente y es preciso. En realidad amo mucha de su traducción porque digo, ¿cómo lo logró?
cómo lo logró. Amo mucho su Steps in the Palace, no, On the Steps of the Palace, amo mucho su Ever After, amo mucho su Last Midnight, su Children Will Listen, me parece que están muy bien logrados. Solo tengo dos conflictos, una es precisamente Giants in the Sky, que fue la única que dije, se perdió un visual, fuera de eso, en realidad la canción está muy bien y en general, insisto, está muy bien. Y la otra cosa que sí se perdió y que sí me duele que se haya perdido es el uso de la palabra wish, porque la obra está montada sobre esa palabra, literal sobre los hombros de la palabra wish. ¿Por qué? Porque la palabra wish, que en español es deseo o desear, es muy emocional. Tenemos una conexión tan emocional a la palabra deseo. O sea, si yo les digo deseo o desear, en sus cabezas ya están pensando en una estrella. Así de grande es nuestra conexión con la palabra deseo, que viene de un lugar muy íntimo, muy de adentro. El deseo es el anhelo profundo, y a veces incluso imposible. Y además se usa mucho en los cuentos de hadas. Es muy Disney, when you wish upon a star, ¿no? O sea, la palabra wish es tan es así que Disney tiene una película llamada Wish, ¿no? Porque literal es muy Disney, pero no solo Disney, es en general fantástica, es de cuentos de hadas. Entonces tiene un símbolo muy específico, muy específico, y en Into the Woods se usa todo el tiempo. Es una palabra que se repite constante, y que aquí se tuvo que borrar por completo en la traducción, y que se haya perdido sí me duele un poquito. De entrada, la repetición de I wish, porque los personajes todo el tiempo dicen I wish, que aquí Miguel encuentra su traducción en la frase mi afán, y le aplaudo que haya encontrado una palabra para eso, porque en realidad tiene dos golpes, tan, y pues ahí no entra deseo, pues no entra, ya valió, ¿no? Entonces no puede ser deseo. Y le aplaudo mucho que haya encontrado una palabra. A mí me hubiera costado un huevo llegar a mi afán, pero la realidad es afanar, es una palabra con la que no tenemos conexión alguna. De hecho es rara porque no la usamos. ¿Quién dice afanar? Nadie, ¿no? Sabemos que existe, pero no es una palabra de nuestro uso recurrente, y por lo tanto no tenemos una conexión emocional con esa palabra, y además no significa per se lo que significa desear. Entonces le aplaudo mucho que haya encontrado la palabra, de verdad, mucho, pero sí se pierde el concepto y el símbolo de deseo, que incluso se usa en otras canciones. En Children Will Listen, en algún momento de la canción se termina diciendo wishes are children, y ese tipo de cosas pues ya no suceden en la traducción, porque dado que ya no hay una palabra que se repita, eso muere por completo, está borrado. Pero fuera de esos detalles, la traducción de Miguel en realidad, de verdad, bravo. Y de su concepto, tengo también algunas cosas que me gustaron y otras que no. Visualmente, por ejemplo, la escenografía de Félix. Bueno, creo que primero me voy a ir por el hecho de que Miguel de algún modo nos está diciendo muy desde el principio de la obra, porque tiene una especie de prólogo donde los actores salen como técnicamente salen en personas antes de ser actores, más bien salen en actores todavía sin ser personajes, y ahí encuentran a su personaje, porque ahí encuentran los elementos que los van a ayudar a terminar de caracterizarse, de vestirse, sus props, los encuentran en esa cabaña y nos observan, nos voltean a ver, ¿no? Como invitándonos a, en este momento estamos encontrando la ficción, pero ahorita todavía somos personas fuera de la ficción. Entonces ese concepto está manejando Miguel, todo el tiempo estamos viendo el juego de los actores. En ese sentido, la escenografía no es un bosque, es una cabaña, que lo que tiene, que es madera, lo que sí nos lleva a bosque, de algún modo, porque es madera, pero es un interior, y solamente el bosque es una pintura. Cuando se pierden en el bosque hay una pintura y tan. Fuera de eso, el bosque existe en nuestra imaginación, y más importante aún, en la imaginación de los actores, que desde el principio nos están diciendo, estamos dentro de su juego. Entonces me parece muy bonita y me parece muy imponente la escenografía de Félix, y creo que además les permite jugar mucho más con otro tipo de trazo que no implica tener que estar moviendo escenografía, como sucedía en ZM, que no tengo un problema con ZM, pues, pero en ZM los veías continuamente teniendo que hacer un trazo coreográfico para mover la escenografía, y aquí no lo necesitan, porque entonces la escenografía es lo que es, ¿no? Es este cuarto en donde nosotros estamos invitados a presenciar la ficción que va a suceder. Me gusta también la iluminación, creo que es óptima, creo que es útil, no creo que luzca forzosamente. Me refiero específicamente a que no tiene momentos lucidos, porque otras iluminaciones, de Félix Arroyo, por ejemplo, hace poquito hablé de La chica del bikini azul. De pronto la iluminación tiene francos momentos que le pertenecen al diseño de iluminación, y en Into the Woods no pasa. En Into the Woods la iluminación es muy parte de todo el concepto, y en realidad creo que jamás está robando foco, por eso creo que es óptima. Y lo único que de plano no me gusta, y creo que se sale mucho del concepto, es el vestuario, porque
no termina de jugar al juego de entramos en personas y nos convertimos en personajes. Porque desde que entran los actores ya están muy caracterizados, incluso diría sobrecaracterizados. Entonces, si tú me estás jugando a que estos actores están entrando en persona de calle para buscar a su personaje ahí frente a mí y encontrar ahí los elementos para caracterizarse, no entiendo por qué están entrando tan caracterizados. De algún modo parecen ya de entrada el elenco de Spelling Bee. O sea, si tú ves lo que trae puesto Prudence, por ejemplo, se ve incluso disfrazada. O sea, parece que le dijeron, hay una fiesta de disfraces temática punk y ella dijo, me voy hasta con las medias de Kuromi puestas, Kuromi de Sanrio, porque literal trae medias de Kuromi puestas. Entonces se ve incluso disfrazada para una persona que técnicamente está llegando en persona como es. O Flor Benítez trae como un corset que es demasiado corset, no te lo pondrías allá afuera. El hecho de que Alain Peñalosa llega con pequitas pintadas, un poquito como del Chavo del Ocho, que yo diría, sería muy distinto si Alain entrara sin pequitas y ahí frente a mí encontrara un lápiz y en ese momento se las pinta. Ah, qué distinto, porque entonces sí está jugando a lo mismo. Está jugando a que enfrente de mí se caracteriza y enfrente de mí encuentra su personaje. Pero no, ya llega sobrecaracterizado, ya llega con pequitas. Entonces, ese tipo de cosas para mí rompen con el concepto que técnicamente me están vendiendo. Y aunque el vestuario es bonito, porque no voy a decir que no sea bonito, es bonito, pero está fuera de concepto. También me decepciona un poquito ver a un Miguel repitiéndose y demasiado cómodo, que ya no está buscando. Hay ciertos trucos que ya convirtió en un gimmick, como el uso de pañuelos. Cada que se muere un personaje, les pone un pañuelo en la cara que ellos sacan literalmente de su bolsa y se lo ponen en la cara, y eso lleva haciéndolo años, desde su primer musical en Ciudad de México, que fue Urinetown, y que de hecho es un detalle que nace de la comedia. Originalmente es un detalle que era simpático y que en Urinetown funcionaba de manera preciosa y perfecta, y que incluso en el universo de su trilogía de los musicales de Greg Curtis y Mark Holman funciona muy bien, pero el problema es que se lo empezó a llevar a otros musicales, y entonces ya lo hace en Sweeney Todd y ya lo hace en Into the Woods y ya perdió todo significado. Ya se ve como algo absolutamente reciclado y se siente como un Miguel en absoluta zona de confort que ya no está buscando. Ya encontró eso y se está repitiendo, y para mí es un elemento que está más que agotado. Y lo mismo está pasando con el uso de linternas en la iluminación, que honestamente no sé si viene de Félix o viene de Miguel o viene de ambos, pero ya es el tercer musical en el que lo usan. Empezó en Sweeney Todd era impactante, era precioso, era perfecto. Se lo llevan a ZM, en ZM ya era como, ok, esto ya lo vimos. Se lo llevan Into the Woods y para mí es fatiga, absoluta fatiga. Ya lo vi, ya no tiene nada de sorprendente, ya ni siquiera lo puedo ver como un detalle bonito, porque ya solo cada que aparece lo veo como un detalle repetido y como una falta de búsqueda. Entonces, ese tipo de cosas no puedo decir que me gusten. Ahora, Miguel se avienta unas puntadas preciosas, como el hecho de que al personaje del lobo hace que lo interpreten 4 actores, y eso me parece brillante, porque creo que al final del día toda la interacción en Into the Woods del lobo con la Caperucita está completamente relacionada con el acoso. Literalmente está acosando a una niñita desde este lugar que sí es sexual, ¿no? O sea, desde este lugar que sí es ese acoso. Entonces, en el momento en el que Miguel decide que van a ser 4 actores, que además esa caracterización del lobo, esa sí para que vean me parece fabulosa, y atrapa a María Perroni, a la Caperucita, que también es Gaby Castillejos, por cierto, alternan, atrapa, la rodea de estos hombres que te la están buscando y son 4, y es o sea, la ves devorada, la ves sobrepasada. Me parece un visual pertinente y perfecto. Ahí es de estos momentos en donde digo, gracias Miguel Septién por existir, porque este es el Miguel Septién que yo adoro. El Miguel Septién brillante, estudiado, que sabe por dónde, ¿no? A los príncipes los hace tener una relación homoerótica muy divertida, que viene de un lugar tan correcto, porque claro, son narcisistas. ¿Y qué es el narcisismo sino estar enamorado, ensimismado de ti mismo? Y si tu hermano, el otro príncipe, es una copia de ti, es básicamente tú, claro que te sientes un poquito atraído a él, es tú. Entonces ese narcisismo reflejado en homoerotismo, en ese tipo de cosas, digo, bravo Miguel Septién. En general, el uso también del track, normalmente no suele estar dividido el track entre príncipes y hermanastras, porque luego incluso tienen escenas juntos, y entonces lo que hace Miguel para lograr que sus actores pasen de un momento a otro de ser príncipes a ser hermanastras, la manera en la que juega con sus actores, con los props, que literal es una capita que o se voltean y es un vestido, o se voltean y es una capa, y se ponen lentes cuando están ciegas,
e insisto, explota a Grillo y explota a Andrés, que son sumamente divertidos. Entonces ese track dividido es perfecto. Y obviamente me tengo que ir a la parte musical, porque el trabajo de Dano Coutinho, ahí sí para que vean, me hinco ante Dano Coutinho. Qué manera de que el teatro suene como si en la orquesta hubieran 30. Porque Into the Woods debe estar escrita para una orquesta grande y tengo entendido que allá abajo son creo que 6 u 8, una cosa así. No es grande. Sondheim está sonando precioso en el Teatro Milán. Necesito que entiendan eso. De verdad, el trabajo de los músicos, el trabajo de Dano Coutinho es precioso, es perfecto y es difícil además porque hay mucho diálogo que está sucediendo en medio de escenas musicalizadas. Entonces se tienen que estar cachando los momentos, ya saben, o sea, no sé si haya bumps forzosamente en este musical, tal vez no los hay, honestamente no lo sé. Lo que sí sé es, los actores terminan de hablar y ya están cantando en medio de la melodía que continúa, nunca los suelta. Entonces, hacer eso, lograr dirigir a tus actores para que no se pierdan, para que entren a tiempo, a tus músicos para que no se pierdan, para que entren a tiempo, para que incluso hay guiños visuales. El motif, por ejemplo, voy a hacerte un video del motif de las habichuelas mágicas, pero el motif de las habichuelas mágicas va acompañado de un visual y Dano le atina, o sea, está perfecto con el visual. Entonces me parece de verdad impecable el trabajo de la orquesta. Y vocalmente hablando, no hay una sola mala voz. O sea, yo puedo tener tema con el concepto, pero no puedo tener tema con estar ahí sentado en mi lugar disfrutando de estas personas cantando como no se canta normalmente. De verdad son voces de ensueño. Está brutal. Está brutal además la manera en la que usan a las sopranos. Porque es muy complicado y o sea, resuena, siento que resuena. Y no hay mala voz en ese musical. Entonces, canción tras canción, tras canción, tras canción, lo que está llegando a nuestros oídos es muy, muy bonito. Y al final también, a los ojos, pues Miguel Septién es un hombre es un director que no te va a dejar con la pupila vacía. Miguel es un director que sabe hacer figuras, que sabe hacer momentos, ¿no? Su Children Will Listen, el final, es súper emotivo, es súper conmovedor. Entonces, por eso me parece importante que entiendan que sí les estoy diciendo, vayan a verla y platiquémosla. Porque sí, conmigo pudo no haber conectado en lugares, pero ni a madrazos le estoy llamando una obra mal hecha. Un poco como Into the Woods y esta humanidad que se dibuja no desde el blanco y el negro, sino en la gama de grises. Mi percepción de este musical está en esa gama de grises. No es ni blanco ni negro, porque yo no quiero que vengan a decirme, Iván la odió. Yo no dije eso. Estoy tratando de ser súper minucioso en qué lugares encontré detalles que conmigo no conectaron, y te estoy tratando de explicarlo lo más posible, precisamente para que la reacción no sea Iván la odió, porque no es así, no es blanco y negro. Y vayan, véanla, platiquémosla y disfrutan de verdad de estas voces. O sea, musicalmente hablando, es una de las cosas más preciosas que yo he visto montadas. Y ya, he ahí mi baby review de Dentro del Bosque. Insisto, voy a dejar también uno escrito después para elaquelarre.com.mx. Y si tú ya la viste, cuéntame cuáles son tus opiniones. ¿Qué viste tú en este musical?